Esta noche vamos a terminar de ver lo que es el sentido de la vista en el alma. El sentido de la vista en el alma es la imaginación. Recuerde que nosotros somos seres tripartitas y necesitamos transformar esta triple naturaleza corrupta a una triple naturaleza santificada. Recuerde que el hombre viejo no muere, el hombre viejo se transforma. Así como la energía no muere, la energía no se mata, la energía se transforma. Amén. Por eso es que hoy terminaremos, si Dios así lo permite, con el primer sentido de la vista en el alma, que es la imaginación. ¿Verdad? Todos los sentidos llegan a nuestro corazón y por lo tanto tenemos que cuidar lo que miramos, lo que escuchamos, lo que tocamos, lo que olemos y lo que hablamos para poder alimentar nuestra voluntad. Por lo tanto, hemos visto que la imaginación se corrompió cuando entró el pecado. Cuando entró el pecado en el huerto del Edén, la imaginación se partió en 12 segmentos corruptos. Esos 12 segmentos corruptos representan la contraria a los 12 frutos, representan la contraria a los 12 nombres del Padre, representan la contraria a los 12 apóstoles, representan la contraria a los 12 patriarcas que Dios estableció en el antiguo pacto. Por lo tanto, podemos ver que la imaginación es mala, la imaginación es orgullosa, la imaginación es inicua, la imaginación es vacía, la imaginación se volvió engañosa, la imaginación se volvió inventora de problemas, la imaginación se volvió blasfema contra Dios y acarrió la maldición de Dios sobre el hombre. La imaginación cree las mentiras de Satanás, la imaginación censura, la imaginación se descarrila y la imaginación también hace que nos volvamos enemigos a la voluntad de Dios. Y la última es que la imaginación es poderosa, poderosísima. Entonces, podemos entender y darnos cuenta que la imaginación no santificada tiene el poder de producir resultados extraordinarios. Cuando usted se imagina, usted tiene la capacidad para producir y hacer cosas que no se imaginaba nunca antes hacer. Porque la imaginación tiene un poder corrupto que puede hacer cosas increíbles. Y podemos ver varios ejemplos. Cuenta una historia que iba una pareja en un carro, el carro se punchó. Y el hombre empezó a hacer los trámites para cambiar su llanta. Y cuando el hombre estaba cambiando la llanta, el gato o ¿cómo se llama? La gata se quiebra, el carro viene y desciende sobre el cuerpo de esa persona. La mujer, en la imaginación, al ver que su esposo iba a morir, corrió, levantó el carro para que el hombre saliera, porque en la imaginación ella creyó que su esposo iba a morir. En el ámbito natural, ella jamás podía tener la fuerza para poder levantar el tonneau del carro o la parte del carro, pero la imaginación le llevó a producir una cosa extraordinaria que solo el poder de la imaginación pudo hacer algo que no debería haber hecho en lo natural. Por lo tanto, la imaginación tiene tanto poder para poder hacer las cosas que nosotros nos propongamos. Ejemplo,
usted en la imaginación corrupta para adulterar, usted crea las formas para hacerlo. Usted en la imaginación corrupta tiene la capacidad de poder producir los momentos oportunos para tirar dardos al corazón y dañar a otra persona. La imaginación tiene el poder para hacer lo que usted quiera hacer. Y esa fuerza de poder no la dio Satanás para hacer el mal. Esa fuerza en la imaginación la dio Dios para poder hacer cosas buenas. Por lo tanto, y ayer ponía un ejemplo el pastor Luis y decía, el mismo temor o el nivel de temor que tú tienes que te va a ocurrir la cosa en el ámbito espiritual es la misma capacidad que el hombre tiene para poder tener fe que las cosas sucedan. Pero como nuestra imaginación está corrupta y está torcida, entonces nos agobiamos, nos afligimos, nos entorpecemos y damos tantas cosas a nuestra imaginación, creyéndonos indispensable en tantas cosas, porque a nuestra imaginación creyéndonos. Pero si tuviéramos ese mismo temor, grado de temor y ese mismo nivel para hacer las cosas malas, las cambiamos para hacer las cosas buenas, otra cosa sería. Pero ese es producto de la imaginación corrupta que está en nuestras vidas. Entonces, este poder Dios la infundió para que quede claro el principio o lo que establece su palabra, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando dice todo, no hay ninguna cosa que nosotros no podamos lograr. No existe nada que no podamos lograr. Pero esto es parte de entender qué imaginación nosotros tenemos. Y hoy vamos a estudiar cuánto poder tiene la imaginación. Vamos al libro de Génesis capítulo 1, verso 27. El libro de Génesis capítulo 1, verso 27 dice: y creó Dios al hombre, a su imagen e imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué instrucción dio Dios? Una instrucción de multiplicarse y expandirse por toda la tierra. Esa fue una instrucción de Dios, una orden de Dios. Y ese forma u orden de Dios para multiplicar la tierra no era multiplicarla de maldad, sino multiplicarla conforme al corazón de Dios. Pero mire lo que hace el hombre cuando la serpiente entró al huerto del Edén. ¿Qué pasó? Entró el pecado y por ende ellos fueron echados fuera del huerto del Edén. Vamos a Génesis capítulo 11, verso 1. Génesis capítulo 11, verso 1. Dios reveló el poder y la autoridad de la imaginación cuando el mundo hablaba un mismo lenguaje. El poder tan grande, y mire qué tremendo, dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Todo era el mismo idioma, solo se manejaba o hablaba un idioma. Verso 2 dice: y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Pregunta:
¿por dónde salió Adán y Eva del huerto del Edén? Por el oriente. Pero ellos, en vez de permanecer cerca, de tratar de regresar al Edén, ellos se alejaron del oriente. Y dice que se establecieron en una llanura llamada Sinar. Esta Sinar se llama Babilonia. Entonces, en lugar de tratar de acercarse al huerto del Edén, ellos se alejaron del huerto del Edén. Y mire qué tremendo esto. Dice, verso 3, y dijeron unos a otros, vamos, ladrillo y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Aquí viene una pregunta. ¿Qué utilizaron para construir? Dice, y dijeron los unos, vaya, hagamos ladrillo y cozcámoslo, fue el ladrillo en lugar de piedra. ¿Por qué en lugar de piedra escogieron ladrillo? Mire qué tremendo, por ahí va, me encanta, así es. La piedra no existe en todo el planeta Tierra que una piedra sea igual a otra piedra. No existe. Dimensión, áspero o lo que sea, no existe ninguna que sea igual a otra. ¿Por qué? Porque la piedra, nosotros en la eternidad pasada éramos piedras de fuego, personas únicas, hechos a imagen y semejanza de Dios. Mire qué tremendo. El ladrillo se produce en cantidades o toneladas de la misma forma, con el mismo ingrediente, con la misma medida. ¿Qué es lo que ellos querían hacer? No queremos nada de Dios, queremos hacerlo a nuestra forma. Querían una igualdad, sencillamente una igualdad en todas las personas. Esto es tremendo. Los tiempos que hoy en día estamos viviendo, queremos o quieren que las personas sean el mismo género, mismo principio de Babel. ¿Estamos entendiendo? Ahora bien, nosotros, la palabra piedra significa eben. Y esta palabra eben es una palabra compuesta de ab y ben. Y la palabra ab viene de la palabra Abba, padre, del padre. Y la palabra ben significa hijo. Significa, o resumiendo, que cuando dice hagamos, cuando Dios hizo al hombre, si ustedes leen Génesis del 1 al 25, dice la palabra, y Dios hizo, y Dios formó, y Dios estableció, y Dios ordenó. Pero en el verso 26 no dice y Dios ordenó, sino que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Lo que Dios hizo es, yo quiero formar al hombre con la roca del Padre y con la roca del Hijo, con el único propósito de que el Padre y el Hijo permanezca en nosotros y nosotros permanezcamos unidos al Padre y al Hijo. Por eso Isaías 51 dice, mirad a la roca de donde fuimos cortados. Porque nosotros venimos de una roca única, una roca que Dios me dio dones y talentos diferentes a otras personas.
Somos diferentes, pero con la misma naturaleza, hechos con la misma naturaleza, con la misma esencia, con el mismo carácter, con el mismo propósito de Dios en nosotros. Pero estos hombres dijeron, verso Génesis capítulo 1 verso 4, Génesis 11:4 dice, mire qué tremendo. Ellos, en lugar de escoger lo que Dios había formado, ellos querían deshacerse de lo de Dios y hacer su propia industria de fabricación. Ahora bien, Génesis 11:4 dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre. Edifiquemos una ciudad y una torre. Y cuya cúspide llega al cielo, y hagamos su nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Qué es lo que ellos querían construir? Querían construir una ciudad como la Nueva Jerusalén o como el huerto del Edén. Y decían, y hagamos una torre, ¿para qué? ¿Para llegar a dónde? Al cielo. Entonces, en otras palabras, ellos dijeron, nosotros queremos llegar al cielo, pero para llegar al cielo no necesitamos la roca Selá, no necesitamos la roca del Padre, no necesitamos nada de Dios. Entonces voy a tratar de llegar al cielo a mi propia imaginación, formando ladrillos, y entonces en medio de la ciudad yo voy a hacer una torre, que significa el árbol de la vida en el huerto del Edén, para poder llegar al cielo. Nadie viene al Padre si no es por el Hijo, por mí. Pero ellos querían llegar al cielo por su propia forma de producir las cosas, a su propia voluntad, y no a la voluntad de Dios. Propia forma. Esto es hermoso. Y cuando Dios mira que están haciendo y planificando, haciendo una ciudad como huerto del Edén y estableciendo un árbol de la vida tipo sombra o figura para llegar al cielo, dice Dios en el verso 5. Dice Dios en el verso 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, o sea, verso 5 dice, y descendió Jehová para ver la ciudad, la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, verso 6, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada todos estos les hará un solo desistir lenguaje de lo que se ha imaginado hacer. La imaginación corrupta te lleva a un nivel tan grande de poder construir lo que tú deseas construir. Tal es el caso que esta torre, cuentan las historias, no en la Biblia, sino que Nimrod se subió a la punta de la torre. Caminó 1 año para subir a la torre, y cuando miraron que no llegaba, tiró una flecha para desafiar a Dios. Entonces, lo que me impresiona acá es que dice, y nada los hará desistir de lo que se han imaginado hacer. Cuando tu pensamiento hay una imaginación, Satanás empieza a trabajar desde la mañana, a provocarte, a mandarte ideas, cómo hacer las cosas, y empieza todo el día con la mente tejedora, aplicando las 16 mentes. Empieza la mente tejedora, empieza a tejer cómo hacerlo para lograrlo. Tal es el caso que terminas lográndolo. ¿Les ha pasado? Todo lo que te has propuesto hacer, lo has realizado. Vámonos a pensar mal. Cuando uno se dispone a hacer algo que va en contra de Dios,
Y aún somos tan cínicos que decimos, en el nombre de Dios, me vaya bien. Cuando lo que estamos haciendo es imaginándonos cosas malas para hacer algo malo y desafiar a Dios y a su perfecta voluntad. Hay un poder, Dios dijo, hay un poder que pueden hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios. Tienen ese poder para hacerlo, porque ese poder que yo les di para que se imaginaran, ese mismo poder lo tienen, lo único que del lado torcido. Dios no quita los dones, ni quita lo que te ha dado. Y entonces está en nosotros para dónde aplicamos lo que Dios nos ha dado. Si tú eres bueno para mentir, tienes que ser bueno para decir la verdad. Si tú eres bueno para contar chistes, de seguro eres bueno para predicar la palabra. Solo que estamos en el ámbito torcido. Verso 7 dice: ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Verso 8: así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Cuando uno trata de hacer las cosas en la imaginación malvada, Dios llega y te esparce. Dios llega y te elimina. Dios llega y le llevas la contraria a Dios. Dios restringió el poder de la imaginación en esos hombres y los separó al aplicar otros lenguajes para que no se entendieran y se dispersaran sobre la faz de la tierra. Pregunta: ¿cuál era el objetivo en Génesis 1:27? Que se esparcieran por sobre toda la tierra, pero no a esta forma, sino a la forma de Dios. Por lo tanto, hay una hermandad buena y hay una hermandad mala. Y ahí es donde debemos identificar. Una hermandad mala que se une para hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobos se junta, aprende a aullar. Por lo tanto, la palabra dice que la venida de Dios está tan cercana, pero tan cercana, que serán como en los días de Noé. Y ahorita se está viendo lo que se miraba allá. ¿Qué se miraba en aquellos tiempos? Ángeles mezclándose con hombres, hombres con hombres, y aquella Sodoma y Gomorra, aquella tristeza, ángeles con animales. Hoy en día se está mezclando la genética de los animales con los hombres para crear superhombres. Significa que la venida de Cristo está tan cerca. Entonces, la imaginación, la vista de nuestra alma necesita la santificación de la sangre, el fuego y el Espíritu Santo. Y aquí voy a hacer una pausa. ¿Qué tan bueno es usted para mentir? ¿Qué tan bueno es usted para maquinar maldad? ¿Qué tan bueno es usted para levantarse en orgullo? ¿Qué tan bueno es usted para creer las mentiras de Satanás? El mismo nivel que usted tiene para esas cosas, tiene el mismo nivel para hacer la voluntad de Dios. Incansables. El mismo esfuerzo que usted tiene para manejar sus empresas es el mismo esfuerzo que usted tendría para manejar una obra del Señor. En la santificación de Dios. El 80% de la información que le entra al corazón entra a través del ojo y la imaginación. De manera que nuestra imaginación está tan activa que nunca descansa. Usted dice: ahorita llego cansado, voy a dormir. Pero mientras usted está acostándose, usted empieza a imaginarse tantas cosas. Unas para amar más a Dios, u otras para pensar en maldad, que es lo que hará mañana. Cosas.
unas para amar Por lo más a tanto, Dios. las imágenes erróneas son contrarias a Cristo. Y si en esas imaginaciones que están contrarias a Cristo, siempre daremos mal testimonio en nuestra vida secular. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1, dice. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad. Verso 3, sin afecto, desleales, destemplados, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos se evitan. La imaginación es tan perversa del pueblo hoy en día que aparentamos misericordia, pero con los hechos somos otra cosa. Amadores de nosotros mismos. Decimos que amamos a Dios, pero verdaderamente que amamos somos a nosotros mismos. No amamos a Dios. Pretenden que la gente, delante de la gente, ser santa. Pretendemos dar una imagen delante de personas que somos ungidos o que somos alguien, amadores de Dios. Pero cuando estamos solos, somos todo lo contrario a lo que queremos aparentar delante de la gente, o a lo que aparentamos delante de la gente. Por eso el verso 6 dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. O sea, las seducen haciéndolas caer con su vana palabrería. Verso 7 dice, y me encanta dice, estas personas siempre están aprendiendo. Dice que siempre aprende y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Sabe cuáles son estas personas? Todo el tiempo están con la Biblia. Todo el tiempo están diciendo que aman a Dios. Todo el tiempo están deseando aprender. Todo el tiempo están deseando y lo hacen. Leen la palabra, se meten a la palabra. Pero cuando salen de su cuarto de estudio de la palabra o de su cuarto de oración, no practican lo que estudian, sino que somos cosa contraria a lo que estudiamos. Y entonces aparentamos ser buenos teólogos o buenos educadores de la palabra, pero con nuestras acciones derribamos todo. Este versículo me impacta tanto, porque aquí se quitan máscaras y apariencias, producto de nuestra mala imaginación corrupta, que me hace pensar que porque estoy atrás de un escritorio leyendo la Biblia, aprendiéndome versículos, la imaginación me dice que con eso basta y cuando salga de ahí puedo ir a hacer lo que yo quiera. Y esto me llamaba el Espíritu a ver algo. ¿Qué necesitas tú para aprender o para experimentar lo que estamos leyendo o lo que hemos aprendido? ¿Qué necesitamos? La experiencia. Tú puedes estar en situaciones que tú dices en tu imaginación,
no lo voy a lograr. Ejemplo, cruzar un puente hamaca. Ejemplo, tener miedo a las alturas. ¿Cuándo tú vas a saber que puedes hacerlo? Cuando te expongas a lo que tengas temor. Y entonces ahí será diferente y conocerás a Cristo. ¿Cómo yo voy a saber que Cristo está conmigo siempre? Cuando todos te abandonen, cuando todos te dejen, cuando nadie te habla, nadie te dice nada y estás solo tú con el problema. Y entonces ahí Dios dice, bueno, aquí quiero que pongas en práctica lo que has aprendido. Y eso se llama llegar al conocimiento de la verdad. La palabra conocimiento es experiencia. Es llevarlo a la práctica. Verso 8 dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Janes y Jambres eran unos egipcios que resistieron a Moisés. Así también estos resisten la verdad, hombres corruptos de imaginaciones. Hombres corruptos de entendimiento. La palabra entendimiento ahí es imaginación. Nuestra imaginación está corrupta. Repróbos en cuanto a la fe. Verso 9. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también les fue a aquellos. ¿A qué se refería aquellos? Exacto. Y también cuando los hijos de Aarón se quisieron sublevar a Moisés, en su imaginación dijeron que ellos tenían también el poder para hablar con Dios. Y se rebelaron contra Moisés. ¿Y qué les pasó? Fueron desterrados. Todo eso te lleva a una imaginación, por una imaginación corrupta, que crees tener el poder de desafiar la voluntad de Dios, que crees llegar al cielo, o que crees que estás haciendo las cosas bien, o que crees y te justificas o no justificamos que estamos haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando es totalmente incorrecto. Entonces la imaginación tiene tanto poder que me hace creer que las cosas equivocadas que estoy haciendo son bien delante de Dios. En su pensamiento corrupto creían que tenían el poder para derrotar a Moisés. Creían que tenían el poder para desafiar a una autoridad de Dios. Creían que tenían el poder de decir: si Dios le habla a Moisés, también Dios me habla a mí. Por lo tanto, no necesitamos a Moisés, me basta que a mí me hable, porque yo también soy hijo de Dios. Cuando existe la paternidad espiritual. Dios estableció paternidades, pero hoy las paternidades las han confundido para que sean mandaderos, y eso no es correcto. Hoy confundimos que el padre espiritual es aquel que le anda jalando la maleta, o que lo tenga de chofer, o que le haga hacer las cosas. Por la imaginación corrupta. ¿Existe la paternidad espiritual? Claro que sí, pero la imaginación perversa me hace pensar que no necesito una paternidad. Y por eso ellos se rebelaron contra Moisés y dijeron: ¿sabes qué? Si Dios a ti te habla, también me habla a mí. Por la imaginación corrupta los llevó a tener ese poder. Verso 10 dice: pero tú has seguido mi doctrina. Me encanta esto. Dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Es ahí
cuando yo entiendo cuáles son las obras que yo puedo reflejar en mi imaginación corrupta. No lo voy a entender por qué estoy pasando esta persecución, por qué estoy pasando este proceso, por qué estoy pasando esta situación. Pero la imaginación correcta de Dios, santificada de Dios, me hace entender que Dios tiene el poder para hacerme pulir, transformarme a la forma que yo quiero y no a la forma que Dios quiere y no a la forma que yo quiero. Y esa es la gran diferencia. Por eso yo sé que muchos de los que vienen acá dicen, viene el pastor nuevamente a darnos en la cabeza, a darnos. Pero esa es la palabra y es la verdad. Y si usted se siente redarguido, me encanta. Porque antes de dar el mensaje yo también fui redarguido. Porque al final es lo que necesitamos para llegar a ser la esposa del Cordero. Verso 12 dice, y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. ¿Qué me da a entender esto? Que lo que yo estoy aprendiendo en discipulados, en cultos, en congregaciones, tengo que llevarlo a la práctica. Por lo tanto, dice, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero mi imaginación corrupta me hace pensar que solo porque me congrego me libero de todo mal, cuando no es correcto pensar de esa forma. Ahora bien, nuestras obras dirán si estamos caminando con Cristo o no estamos caminando con Cristo. Una vez me hicieron una pregunta vía WhatsApp. Me dijeron, pastor, ¿cómo yo puedo saber si estoy creciendo espiritualmente? Y se las traslado a ustedes. ¿Cómo usted puede saber si está creciendo? Según la reacción ante cada prueba, ante cada proceso. Si todavía grita, si todavía murmura, si todavía se queja, si todavía miente, no hemos crecido nada, iglesia. Pero si de un patastazo, otro patastazo, otro macanazo, otro golpe, otro y tras otro, como Esteban, me encanta. ¿Saben cómo murió Esteban? Pregunta, ¿Esteban miraba a quien nos apedreaba? ¿A quién miraba? Y todavía dijo, Padre, esto no entienden, no saben, perdónalos. Enfocado, porque su imaginación era correcta y decía que esto es el camino crucificado. Así que bienvenido a Iglesia Siloé. Bienvenido. Ahora bien, con estas malas imágenes llenando nuestra mente, no podemos ser como Jesús. Ni podremos complacerlo a Él, ni podemos hacerlo contento a Él. ¿Cómo está tu imaginación? ¿Qué te imaginas? Repasemos para ver el último tema. Número 1. Vimos al inicio el propósito del sentido de la vista del alma. La imaginación es formar imágenes de verdad
y crear ideas nuevas. ¿Sí? Número 2. La imaginación se volvió corrupta 12 veces. Me encanta esto. Yo creo que todas están en el canal, ¿sí? Aquellos que se perdieron estas 12, mírenlas, les va a ayudar muchísimo. Y vamos a ver la última ahorita. El sentido limpio de la vista, del alma, la imaginación tiene poder. Ya vimos la forma corrupta. Hoy vamos a ver lo que somos capaces y a dónde nos dirigimos cuando nuestra imaginación o la vista del alma es santificada. Entonces, si las imaginaciones o las imágenes falsas pecaminosas del hombre son tan poderosas en su imaginación no santificada, las imágenes santas de verdad de Dios son infinitamente, divinamente más poderosas en una imaginación santificada. Lo que les decía, como tiene el poder para imaginar tantas cosas malas o hacer tantas cosas malas, usted hoy debe darse cuenta que ese mismo poder lo tiene para ver y hacer la voluntad de Dios en algo poderoso. Vamos a Isaías capítulo 26, verso 2. Isaías capítulo 26, verso 2. ¿Qué significa cuando cambiamos de la imaginación poderosa para el mal a la imaginación poderosa e infinitamente divina o santificada? Significa la transformación de la triple naturaleza. La transformación del hombre viejo al hombre nuevo. Ahora bien, vamos a la palabra de Dios. Dice Isaías capítulo 26, verso 2. Esto le va a encantar. Dice: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades, de imágenes verdaderas. Abrirá las puertas y entrará la gente justa. ¿A dónde va a entrar? ¿Qué puertas se van a abrir? La nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén. Verso 3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ay, esto es hermoso. Porque en ti ha confiado. Vamos a ver, repitamos. Dice: tú le guardarás en completa paz a aquel cuya imaginación en ti persevera. Si tu imaginación persevera en la maldad, nunca tendrás paz. Pero si tu imaginación persevera en Dios, tendrás completa paz. No importa lo que estás pasando, la situación que estamos pasando, la difícil situación. Si tu imaginación permanece en Cristo, por más abrumadoras que sean las olas de destrucción, tú estarás en completa paz. ¿Por qué? Porque en ti hemos confiado. Ahora bien, y aquí présteme para que vamos aquí a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Vamos a desglosar esta palabra. Isaías 26:3, para que usted se vaya hoy con una buena porción de la palabra. Dice: y tú le guardarás en completa. ¿Qué significa completa? Significa shalom. Significa seguro, bien, feliz, amistoso, bueno, pacífico, paz. Entonces dice: tú guardarás en paz. No sé si me estoy dando a entender. Dice la versión:
tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, o aquel en cuya imaginación en Dios persevera. Entonces la palabra completa significa shalom, y la palabra shalom significa paz. Entonces dice, tú le guardarás en paz. Es que se equivocaría, o qué es lo que pasa. Y si ustedes miran el Strong, la palabra completa es la misma palabra H7965, y la palabra paz es la misma palabra 7965. Entonces dice, tú guardarás en paz, dice, cuyo imaginación en ti persevera. La palabra pensamiento, vamos a hacerlo, es la palabra yetzer. Y la palabra yetzer significa pensamiento, propósito, concepción. Es una forma. Entonces la palabra yetzer se refiere a una imaginación del hombre, o una imaginación formadora. Y la palabra persevera, y aquí es donde viene lo bonito. La palabra persevera significa la palabra samak, que significa apuntalar, sostener, apoyarse, agarrarse de, confianza, confiar, perseverar, peso, poner, proveer, reposar. Pero también significa morar, significa habitar, significa quedarse en un lugar, y también significa hacerse de su casa. Lo que Dios está diciendo en esta palabra es, tú guardarás en completa paz, si tu imaginación es guardada en Dios. Tu casa, tu pensamiento de que Dios, estás pensando en Dios, se hace tu hogar, se hace de quien tú te agarras, se hace de quien tú te apoyas. Cuando a ti te van persiguiendo, ¿a dónde corres? A tu casa. Entonces Dios dice, yo guardaré en paz cuando tus imaginaciones corren a mi casa, corren a mi templo, corren a mi hogar, corren donde está mi presencia. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora bien, si mi imaginación habita en Jehová, me dará paz, ¿qué significa? Una paz completa. Ahora bien, ¿qué significa Jerusalén? O la palabra Jerusalén, ciudad de paz. Ahora bien, la palabra Jerusalén es una alusión a dos colinas principales, que es fundado en paz, que significa paz, la paz del Hijo y la paz del Padre. ¿Y quiénes son los que habitarán en la nueva Jerusalén? Vamos, eso creo que no se los he enseñado, lo he mencionado rápidamente. ¿Cómo estarán sellados los 144,000? El del Padre y el del Hijo. Lo que Dios dice entonces, tú guardarás en paz aquellos imaginaciones que en ti perseveran. Significa que como tú te acostumbraste en esta tierra a tener paz en medio de los problemas, en medio de las dificultades,
en medio de los arrebatos, en medio de las persecuciones, en medio de las tribulaciones, la recompensa tuya será estar en la Nueva Jerusalén, ciudad de paz. ¿Y quién estará en la Nueva Jerusalén? La esposa del Cordero. Entonces, si seguimos imaginándonos mal, no habitarás en la Nueva Jerusalén. Si seguimos inventando problemas, no estaremos en la Nueva Jerusalén. Si seguimos creyendo las mentiras de Satanás, no estaremos en la Nueva Jerusalén. Si seguimos siendo orgullosos, no estaremos en la Nueva Jerusalén. Si seguimos viviendo sin propósito, no estaremos en la Nueva Jerusalén. No, pastor, mi propósito es llegar a la Nueva Jerusalén. ¿Y cuál es su propósito? ¿Cómo piensa hacerlo? Construyendo ladrillos de barro y desechando la piedra del Hijo y la piedra del Padre, por la voluntad pecaminosa que hay en nosotros. Ahora bien, ¿dónde tú quieres estar? Todos queremos estar en la Nueva Jerusalén, pero seguimos imaginándonos cosas corruptas. Seguimos imaginándonos, blasfemando, haciéndonos enemistad de la voluntad de Dios, siendo unos Jonás. Jonás, ve a Nínive. Yo no voy a Nínive, yo voy a Tarsis. Que Jonás, andate, es que tú, Dios, eres misericordioso, ya lo sé, y yo como profeta voy a quedar mal. Su orgullo, su vanagloria, su soberbia, su imaginación torpe. Pregunto entonces, ¿quieres tener paz? La paz del Hijo y la paz del Padre, para que miremos la Nueva Jerusalén. Ahora bien, aquí viene lo hermoso. ¿Cuándo tú le vas a demostrar a Dios que vas a tener paz? ¿O cuándo nos vamos a graduar que tenemos paz? Cuando estemos pasando los desiertos más duros de nuestra vida y nosotros andemos en completa paz. En conclusión, ¿qué significa o qué representa entonces graduarnos para tener paz? Que tenemos que ser perseguidos y probados. ¿Y dónde va a ser probado? En su matrimonio, en sus negocios, con sus hijos, con sus vecinos, con sus jefes, con sus autoridades y con todos aquellos que a Dios se le ocurra venir, para que usted pueda entender que es a la voluntad de Dios y no a la voluntad del hombre. Entonces, ¿quiénes quieren procesos? No, pastor, yo no quiero procesos. Dios no es de procesos, pastor. ¿Cómo usted lo va a decir? ¿Y sabe qué es lo que pasa? La venida de Cristo está tan cerca que el tiempo se termina y las oportunidades para ser la esposa del Cordero, Dios las va a acelerar. De un proceso viene otro proceso, otro proceso, otro proceso, otro proceso, otro proceso. Me encanta. ¿Sabe por qué? Porque la imaginación torcida me va a hacer pensar, Padre, ¿y entonces no te agrada lo que estoy haciendo? ¿No te agrada lo que hago? ¿No te agrada cómo te sirvo? ¿No te agrada cuántos discipulados he hecho?
¿No te agrada cuántas horas de estudio paso ahí tras la computadora y la Biblia? ¿No te agrada, Señor? Y entonces viene una voz del cielo que nos dice: porque me agrada, lo hago. Porque si no me agradara, ni te tomaría en cuenta para meterte al camino crucificado. Hasta escalofrío me da. Por lo tanto, la imaginación santa, en paz. Te quitan la casa, bendito Dios. Que te están llamando para cobrarte, bendito Dios. Que te robaron en tu empresa, bendito Dios. Que te vienen las 10 plagas de Egipto, bendito Dios, alabado sea Dios. Cuando entendemos que es un ser seguidor de Jesús, entenderemos que tenemos que pasar proceso tras proceso hasta llegar a una estatura del varón perfecto. La imaginación es tan poderosa que en la perversidad te dice: me voy a quedar sin esposo, me voy a quedar sin esposa, me voy a quedar sin trabajo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué me va a pasar? Pero cuando la imaginación santificada entra, Dios te dice: es algo mejor que te tengo, pero es necesario pasar este desierto. Y en este desierto yo te garantizo que tendrás paz, paz, la paz del Padre y la paz del Hijo. Cierro con 2 historias rapidito. Ahí donde está. Ahí donde está. Primera de Crónicas 29:13 dice, rapidito, vamos a terminar esto. Dice: David oró por su pueblo para que tuviera una imaginación santa y poderosa y pudiera dar a Dios con gozo y con alegría. Y dice: ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Verso 14: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. O sea que David oraba para que ofrecieran voluntariamente, porque sabían que todo era de Dios. Me encanta. Y dice, verso 15: porque nosotros somos extranjeros y advenedizos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días cual sombras sobre la tierra, y no dan espera. David decía: es tan poco el tiempo que nos queda en esta tierra, que el tiempo no te va a alcanzar para disfrutar 1, 2, 3, 4 casas. Es tan corto el tiempo que tenemos para poder demostrar con una imaginación santa delante de Dios que es mejor dar que recibir, que es mejor entregarle a Dios lo que Él establece en su palabra: diezmo, ofrenda, primicia, limosna. No a tu forma, sino a la forma de Dios. Pero como mi imaginación torcida me hace pensar: no, yo me conformo con dar la ofrenda, porque si doy el diezmo no me va a alcanzar. Porque la imaginación torcida
te hace pensar que el diezmo es llevarlo al hospital, es llevarlo a un orfanato, es llevarlo allá, cuando la palabra de Dios me enseña a dónde tengo que traerlo. Pero eso solo me hace entender que mi imaginación está corrupta y torcida. Por eso dice: tráigalos voluntariamente, con gozo y con alegría, cuando mi imaginación está santificada. Pero tú puedes tener una lucha interna en tu mente ahorita y decir: yo no creo eso, porque a mí Dios tal vez me lo dijo de esta forma. Pero la única forma con la que Dios habla es a través de su palabra, y de poder interpretar que hay 4 formas de dar. Las 4 letras de su nombre: la Yud de su nombre, la Hei de su nombre, la Vav de su nombre y la segunda Hei de su nombre. Ofrenda, diezmo, primicia y limosna. Son 4 cosas diferentes, pero la imaginación corrupta me hace pensar y todo lo acumulo en limosna. Mi deber es enseñarte. Tu deber es interpretar con el discernimiento del Espíritu si es correcto o no. Pero como dijo Pilato, me lavo las manos porque dije lo que tengo que decir. Entonces, verso 16 dice: oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia, verso 16, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Voluntariamente. Verso 18 dice: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel nuestros padres, conserva perpetuamente la voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Y la palabra voluntad es la palabra machshavá, que significa pensamiento e imaginación. Entonces David rogó y dijo: oh Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, nuestros padres, conserva perpetuamente una imaginación santa para que voluntariamente puedan entrar y dar a Dios de lo que Él nos ha proveído. David se arrastraba y decía: es necesario que esto pasa. Y Gálatas capítulo 4 verso 19, la segunda historia dice Gálatas capítulo 4 verso 19 dice: hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y la palabra formado es la palabra yatzer, la mente formadora, la imaginación. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Pablo oraba con dolores de parto y decía: hasta que Cristo sea imaginado en sus corazones, hasta que Cristo ustedes lo miren en sus corazones, hasta que tengan esa imagen de verdad, hasta que tengan esa imagen y entiendan que Cristo es el dueño de todo, que Cristo es el que hace posible lo imposible, que Cristo es el que hace todo, hasta que en su imaginación ustedes entiendan que es Cristo en ustedes. Y dice verso 4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Verso 5: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Verso 6 dice: por nada estéis afanoso, si no sean conocidas
vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cierro con esto y dice: y la paz de Dios, verso 7. Filipenses capítulo 4 verso 7. Filipenses capítulo 4 verso 7 dice, es que me emocioné. Filipenses capítulo 4 verso 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo imaginación, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. O sea, no importa qué situación dolorosa esté pasando, las circunstancias que esté pasando, hay un Dios del arriba que está por sobre todas las cosas. Verso 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, ¿qué le dijo? ¿Sabes qué, iglesia? Piensa en lo justo, piensa en lo recto, piensa en lo amable, piensa en lo buen hombre, porque eso es la naturaleza de Cristo. No pienses en aquel que te va a hacer mal, no pienses en aquel que te está robando, no pienses en aquel que te ha dañado, no pienses en eso, porque cuando tú estás pensando en ese, estás pensando en el diablo. Pero cuando tú estás pensando en bondadoso, en amoroso, en amable, en verdad, en situaciones de verdad, entonces estás formando una imagen de Cristo y no una imagen de Satanás. ¿Por qué no podemos entender esto, iglesia? ¿Por qué no podemos entenderlo? ¿Sabes qué? Los pensamientos falsos te hacen esclavos, pero los pensamientos de verdad te hacen ser un siervo de Cristo, que puedes avanzar en el camino crucificado. Los pensamientos de verdad, sabes que cada paso que das para el mundo puede ser irrisorio, para el mundo puede ser ridículo, pero para Dios es un paso grande para avanzar, para crecer, para llegar a la estatura del varón perfecto. La gente te va a decir: no seas así, sabes que no seas de esa forma. Se van a reír de ti. Que no te importe la risa de la gente, que te importen los aplausos del cielo, que hay ángeles que están a tu lado diciendo: sigue formándote ideas e imagen de Cristo en tu corazón. Esa es la imaginación santa que tienes que tener. Olvídate de aquellos que te están haciendo daño, olvídate de aquellos que te están persiguiendo. Solo mira una oportunidad para poder conocer cuán grande es mi Dios, cuán poderoso es mi Dios, cuán poderoso y fuerte es mi Dios. Y aquel incircunciso te hablará a tu oído, aquel falto de temor a Dios te hará, y dícense llamar cristianos, te dirá: no es justo lo que usted está pasando. Pues sí es justo, porque es un camino de justicia que Dios está permitiendo. Ponte en pie y adoremos. En esta noche